pequeños, vamos a trabajar ahora en el curso de personal social la cultura chavín. En la clase pasada ya habíamos trabajado la cultura cará. Muy bien, ¿qué podemos decir de la cultura chavín? ¿Sí? Fue una cultura muy grande, se asentó al norte en nuestro país y tuvieron diferentes características que hasta el día de hoy las podemos ver. Ellos trabajaron la orfebrería, trabajaron el metal, pero aún más nos dejaron grandes monumentos trabajados en piedra. Empecemos. ¿Dónde se ubicó la cultura chavín? Se desarrolló en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, entre los ríos Mosna y Huachesca, en el callejón de Conchucos. ¿Hasta dónde se extendió? ¿Cuál fue su influencia? ¿A través de qué sitios se extendió, se alargó? Por el norte llegó hasta Cajamarca y Lambayeque, y por el sur en Ayacucho e Ica. Según Julio Cetello, que fue el descubridor, el que estudió esta y otras culturas, se dice que tuvo un origen amazónico, ¿sí? Que por eso es que hubo gran influencia y por eso es que ellos, cuando representaban incluso sus huacos o hacían sus representaciones en piedra, por eso incluso utilizaban figuras, ¿no? Como las serpientes, como los jaguares. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar cómo fue su organización política. Se dice que fueron gobernados por sacerdotes. Estos sacerdotes eran politeístas, ¿sí? Tenían diferentes dioses y ellos pagaban y hacían diferentes ceremonias a sus dioses. Bien, ¿cómo era su organización político-social? Primerito estaban los sacerdotes, que eran los que gobernaban. Ellos tenían el control de la sociedad, vivían en templos, eran grandes astrónomos, arquitectos e ingenieros, ¿sí? ¿Quiénes eran los artesanos? Los artesanos eran los encargados de hacer los diferentes monumentos que había en esta sociedad, ¿sí? Luego teníamos el pueblo. Ellos utilizaban la agricultura, la ganadería, la pesca, entregaban ofrendas también. Ellos eran la mano de obra de los artesanos y de los sacerdotes para cumplir y trabajar las diferentes obras. Vamos a hablar ahora de cómo era su economía. Principalmente tenían la actividad agrícola. Ellos sembraban en abundancia muchos granos como el pacay, el frijol, el maíz, el algodón. Se dice que el payar también. Y para que esa agricultura pueda surgir, crearon diferentes canales de irrigación. En su ganadería también igualmente hicieron uso de los canales, ya que en algunas partes eran muy secas y utilizaban estos para poderle llevar agua a sus animales. Usaron el telar para poder tejer diferentes mantos que hasta el día de hoy lo podemos ver, que son hechos de lana de algunos animales, pero también de plumas de pavos reales. ¿Cuál fue la religión chavín? Tal cual como la dijimos, fueron politeístas. ¿Qué quiere decir? Que tenían diferentes dioses. Pero estos dioses eran representados terroríficamente. Pero ¿cuáles fueron los principales? Por eso dice ahí triología religiosa. Hubieron al jaguar, a las serpientes y al cóndor o los águilas dentro de su representación de la religión. Cómo ellos representaban estos animales mayormente en todas sus esculturas y cerámicas. En su cerámica hacían huacos ceremoniales, miren, tenían azapuentes, ¿sí? Mayormente utilizaban el negro y el gris, y ellos lo utilizaban como unos picos en forma de pilones, ¿no? Y estos a la vez eran a veces terroríficos porque trataban de ahuyentar supuestamente a los malos espíritus. ¿Cuál fue su escultura? Como dijimos, ellos mayormente trabajaban la piedra, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el lanzón monolítico. Es una sola piedra grande que está tallada. Como ustedes pueden ver aquí en un dibujo, tiene una cara como si fuera un jaguar
pero con que le salen como culebras de la cabeza, ¿sí? Este está expuesto, está hecho dentro del templo viejo, ¿sí? Y mide aproximadamente 4,5 metros. Ahora vamos a hablar sobre el obelisco Tello. Mide 2,6 metros. Representa al caimán con motivos, o sea, con dibujos de ají, de maní, de la yuca, ¿sí? También está dentro del templo nuevo. Y las culturas, las cabezas clavas que son tan conocidas, ¿sí? Que fueron completamente talladas en piedra y que tienen como si fueran pelos en forma de serpientes. Espero que brevemente hayan entendido todo este tema sobre la cultura chavín y que puedan ustedes profundizar cada vez más en el estudio de la cultura y nuestra gran diversidad. Gracias.